Bien, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Le agradezco a alguno que me confirme si están escuchando bien, por favor. Te escuchamos perfecto. Buenos días. Muchas gracias, Gio. Buenos días. Antes de empezar, pues, la verdad es que estamos inquietos o voy a hablar como a título personal por el quórum de estos espacios. Nosotros los hacemos con mucho cariño, los preparamos, los estudiamos, los maceamos y la verdad, pues la convocatoria no está siendo la ideal desde nuestro punto de vista. Así que, como digo yo a título muy personal, me gustaría que quizá no para robarle tiempo al espacio, pero sí posteriormente ustedes nos retroalimentaran si definitivamente esto sí está siendo de utilidad para ustedes y definitivamente los que estamos transmitiendo estos conocimientos o estas ideas sí somos para ustedes idóneos y la metodología lo es porque, como les digo, pues inquieta mucho que realmente el quórum no sea el esperado en estos espacios. Y no crean que estoy, entre comillas, cantaleteando a los presentes por culpa de los que están ausentes, pero es que esto tampoco se trata simplemente de asistir a un espacio, sino que lo que nosotros siempre hemos querido con Conectados es que de alguna manera cuando nosotros estemos aquí transmitiéndoles estas ideas, estos conceptos, si se quiere estos conocimientos, pues de alguna manera ustedes puedan hacer conexiones y decir, hombre, esto le puede interesar a un cliente actual o a un cliente prospecto, pero tampoco estamos viendo que esto genere un impacto, digamos, en los negocios. Hace poco Julián hablaba de transportes, después de eso, de esos espacios no quedan inquietudes, no surgen prospectos, entonces también es un llamado y discúlpenme el comentario también a la reflexión de ustedes y es, bueno, cuéntenos si es que definitivamente estos espacios no son interesantes, no son importantes, el contenido por supuesto puede ser mejorable, pero es importante que nosotros lo sepamos, pero también es un llamado a ustedes a decir, hombre, ¿será que nos está faltando un poco más? Hace poco Andrés Restrepo nos compartió una estadística que decía que casi el 70% de los clientes empresariales de la promotora son monoproducto. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que la compañía tiene cerca de 50 soluciones empresariales, nuestros clientes, 7 de cada 10 solo tienen un producto de la compañía. Y los que me han escuchado hablando de esto, pues saben que nosotros no somos ni tontos ni somos obtusos, sabemos que no todas las soluciones son para todos los clientes, que no todos los clientes tienen la capacidad de acceder a los productos, pero también a medida que acompaño a algunos de ustedes a reuniones y empiezo con mi cantaleta de empresa Sura, empiezo con mi cantaleta de sostenibilidad legal, de esta misma póliza de la que vamos a hablar, de transportes, de directores y administradores de infidelidad y riesgos financieros, también nos damos cuenta que los clientes no saben de estas soluciones, no están enterados de que existen estas soluciones en el mercado y los que pudieron estar en un espacio previo en el que David y yo estuvimos con un empresario, él nos aceptaba durante y después de la reunión que no había escuchado hablar de la mayoría de los temas que les hablábamos. Entonces también es un llamado a que no es simplemente conectarnos aquí, apagar la cámara y hacer otras cosas. De verdad tratemos de que los conceptos que nosotros tratamos de la mejor manera de transferirles acá, primero asistir a estos espacios, pero sobre todo también tratar de generar negocios a través de este conocimiento que se les está compartiendo. Entonces, como les digo, para cerrar este tema inicial, esta introducción, la petición muy cariñosa y muy respetuosa que les hago es que nos retroalimenten también a nosotros y nos digan si definitivamente estos espacios no están siendo del todo importantes para ustedes o interesantes, porque nosotros vamos a ser los primeros en replantearlos y en validar si definitivamente sí es necesario que lo sigamos haciendo, por lo menos de la manera que los estamos haciendo hasta el momento. Igual es un comentario a título personal, no estoy involucrando ni a la promotora ni a ningún compañero mío, lo hago a título personal porque les insisto, también a veces es un poco difícil ver que la convocatoria no es la ideal. Si ven, hay 35 personas en la reunión, de los cuales tal vez el 70% son funcionarios de la promotora, así que en serio cuestiono un montón que de pronto no tengamos el quórum, e insisto, no estoy cantalenteando a nadie, ni mucho menos a los presentes por culpa de los ausentes, pero sí es necesario, como les digo, que además del quórum, tratemos de que estos conocimientos y de que estas soluciones que nos entrega la compañía la podamos entregar verdaderamente a nuestros clientes. No sé, Gio, si levantaste la mano. Sí, sí, la levanté. Gracias, Gio, contame.
Bueno, básicamente, pues buenos días para todos, primero que todo. Yo pienso que estos espacios son demasiado interesantes. Si bien es cierto, a veces esto se tiene que ver reflejado en la colocación de negocios, también yo quiero como manifestar algo y es importante lo que hace la promotora y es muy valioso, dado que si miramos las sucursales de Sura directamente, el grado de capacitación tan intenso que tienen para los asesores es demasiado. Es decir, aquí nos están brindando una capacitación para conocer los productos que si bien es cierto no se acomodan para todos los clientes, pues es muy valioso estos espacios. Pienso que de pronto sí podríamos mirar a manera de sugerencia qué manifiestan los demás compañeros, asesores, colegas, pero te digo, es valiosísimo estos espacios. Yo era una de las personas que vivía muy ausente en el tema de capacitación de Sura. Pues de hecho, en la presencialidad era poco lo que iba a la oficina. Trato de conectarme demasiado, pues digamos, a estas capacitaciones porque son demasiado interesantes. Fuera de eso, el esfuerzo que hace también la compañía y si no nos capacitamos vamos a estar por fuera del mercado. Hay que mirar la tendencia hacia dónde va el negocio, los nuevos productos. Y también el desconocimiento de los mismos es lo que hace que no coloquemos negocios en la compañía. Entonces yo pienso que estos espacios no pueden dejarse de hacer. Estas capacitaciones son demasiado importantes. Y si bien es cierto, vuelvo y reitero, tenemos que tener presente que la compañía está adelantando estas capacitaciones, pero si nos vamos a ver, eh, las sucursales son mucho más intensas, y se los digo porque tengo mucho amigo directo en sucursales y la intensidad con la que lo manejan, la presión es demasiado. Entonces yo pienso que es una forma también de llamar a la reflexión y no perder estos espacios, porque de verdad que si no nos capacitamos vamos a estar por fuera. Muchas gracias. Bueno, Gio, te agradezco infinitamente el comentario. Podemos, como les digo, para no robarle tiempo al espacio, eh, que ustedes nos retroalimenten de verdad posteriormente, porque como les digo, este tipo de comentarios como el que nos hace Gio, pues son muy importantes para nosotros. Por supuesto, todas estas capacitaciones se pueden mejorar, pero como les digo, no se trata simplemente de venir acá, se trata, como estábamos hablando y como lo manifestó Gio, también de hacer que esto se convierta no necesariamente en negocios, pero sí en ofrecimientos. Entonces, discúlpenme pues ahí como la catarsis, pero creo que era importante decirlo. Hoy vamos a hablar de una solución que se llama Protección Digital Empresas y de Protección Digital Empresas Plus o más. Desde ya les digo, no hay absolutamente ninguna diferencia en el condicionado de las dos. Lo que cambia es a quién se le va a ofrecer este tipo de soluciones. Es decir, si tenemos una empresa de determinado número de determinado monto de activos y determinado número de empleados, adicionalmente, si tenemos un monto X que nos piden de límite, vamos a tener una, y si nos piden otro límite y es una empresa un poco más grande, vamos a tener otra. De acuerdo, pero son exactamente las mismas condiciones para ambas soluciones, así que simplemente la explicación que vayamos a dar la vamos a dar exactamente igual para las dos. Siempre nosotros cuando hablamos desde la promotora hemos querido realmente que seamos gestores de tendencias y riesgos, y por eso nos gusta hablar específicamente desde el riesgo más que desde la solución. Recuerden, aunque esto es una obviedad, que los seguros son única y exclusivamente una respuesta del mercado asegurador a un riesgo existente. Existen seguros de carros porque tenemos el riesgo de hurto, de RC, de daños. Existen pólizas de vida porque tenemos el riesgo de muerte. Existen pólizas cyber porque hoy en día existe un riesgo que preocupa infinitamente a las personas naturales, a las organizaciones, a los gobiernos y a la sociedad en general, como es el riesgo cyber. ¿De acuerdo? Entonces, el riesgo cyber, o más bien la solución cyber, como se conoce en el mercado, o protección digital, como se conoce en Sura, es simplemente la respuesta del mercado asegurador a un riesgo que es el riesgo cibernético o al riesgo cyber, como se conoce a nivel mundial. ¿Qué es entonces el riesgo cyber? Hay una definición más o menos
aceptada internacionalmente, y es que el riesgo cyber es la pérdida financiera, cualquiera que sea, la afectación que yo tenga o el daño que yo sufra a mi reputación como consecuencia de una falla en un sistema de información, en un sistema tecnológico de información. No obstante, como les digo, hoy en día el riesgo cibernético no es solamente un problema que se circunscriba a lo tecnológico. Hoy en día es un riesgo que afecta sistemáticamente, que afecta a toda la sociedad y que afecta a todas las organizaciones. Hace poco, no sé si ustedes lo vieron, una empresa que se llama SolarWinds, que es la encargada de crear un software que se llama Orion, tuvo una vulnerabilidad que tiene hoy en día todavía en vilo al mundo entero, y les recomiendo que lean información sobre esto. Se llama SolarWinds, y básicamente la mayoría de las empresas que están en Fortune 500, es decir, las empresas más importantes del mundo, de la NASA para arriba o de la NASA para abajo, fueron afectadas por este tema, y no sabemos ni siquiera actualmente cuáles van a ser las consecuencias de esto. Entonces, fíjense cómo esto no es solo un tema ya de, hombre, me hackearon, sino que es algo que preocupa realmente al mundo entero como sistema y como sociedad. Adicionalmente, hago una pregunta ahí, creo que hay un micrófono por ahí abierto, si les agradezco si lo pueden cerrar, es si es un riesgo cierto o no. Todos los que estamos metidos en este negocio sabemos que siempre se ha dicho que el único riesgo cierto que se asegura es la muerte. ¿Y por qué se asegura la muerte a pesar de ser un riesgo cierto? Porque sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Hoy en día se le está dando la misma naturaleza y la misma característica al riesgo cyber. Se está diciendo que el riesgo cyber hoy es un riesgo cierto. ¿En qué medida? En que sí o sí, todos en algún momento de nuestra existencia, personas naturales o jurídicas, vamos a resultar afectados por un riesgo de esta naturaleza. La única circunstancia es que no sabemos cuándo ni cuál va a ser el impacto ni de qué manera, pero todos vamos a ser afectados por este tema. Entonces, ¿qué es el riesgo cyber? Ese daño, esa pérdida financiera, esa afectación que yo voy a tener, o esa pérdida o ese daño a la reputación como consecuencia de una falla en los sistemas de información. ¿De acuerdo? Y eso es lo que va a cubrir, de alguna manera, la póliza de la que vamos a hablar, que es la de protección digital. ¿Cuáles son los riesgos que más preocupaban en el 2020 a las empresas y a las personas relacionados con el tema cyber? El primero, el ataque a las cadenas de suministros. Las cadenas de suministros son muy fáciles de entender, sobre todo en el tema de manufactura. Si queremos embotellar agua, necesitamos primero la fuente de agua, necesitamos quien nos haga los empaques de plástico, necesitamos quien nos haga las etiquetas, pero también necesitamos quien nos traslade, quien nos transporte y quien nos comercialice el agua. Cualquier afectación, cualquier contaminación que vaya a tener esa agua, en algún momento va a afectar toda la cadena de suministro. Y eso pasa exactamente igual en el tema cibernético. Pensemos en un computador. Un computador es la parte dura, que es el hardware, y la parte blanda, que es el software, que son los programas. Adicionalmente tiene cantidades de componentes. Cualquier daño, cualquier vulnerabilidad que ese equipo tenga en alguno de esos componentes va a afectar el equipo entero. Y lo mismo pasa con el ejemplo que les acabo de poner de SolarWinds. Una vulneración en un sistema, en un software, afecta absolutamente a todas estas empresas que, como les digo, incluso la NASA está afectada por esto y no sabemos cuál va a ser la consecuencia. La segunda es la evolución de algo que se conoce como ransomware. Ransom en inglés es rescate. ¿Qué está pasando hoy en día? Lo están viendo las personas naturales con la información, con las fotografías, con los videos, y lo están viendo las empresas con los equipos, con la propiedad intelectual, con los desarrollos tecnológicos. ¿Qué hacen los ciberatacantes o ciberatacantes? Secuestran la información y luego piden un rescate, extorsionan, por eso se llama ransomware. Esto cada vez es más evolucionado y es más preocupante para las empresas. Y tanto los ataques a la cadena de suministro como la evolución del ransomware, para información de ustedes, está cubierta por la póliza de la que vamos a hablar. Es decir, ¿tiene actualidad esta póliza? Totalmente. Y vamos a seguir viendo cómo todo lo que está aquí está cubierto en mayor o en menor medida por la póliza. Les repito, ¿por qué les estoy contando esta carreta y no les estoy hablando todavía de la póliza? Porque a nosotros nos interesa es que ustedes tengan el entendimiento y el panorama general de los riesgos que les preocupan a estas empresas, para que puedan entender cómo conectar la solución y cómo hablar con estas empresas y decirle, usted que a la que le preocupan estos 5 riesgos cyber, que son muchísimos más, le tengo una solución que lo puede cubrir. ¿De acuerdo?
La amenaza en torno al COVID-19, esto ha sido la locura. El phishing o phishing es un delito que ustedes han escuchado mil veces y del cual seguramente les han intentado, los han intentado atacar por este medio, y es el famoso tema de, por ejemplo, Bancolombia lo felicita porque se acaba de ganar 100 millones de pesos o un carro o lo que sea. ¿Qué hacen los ciberdelincuentes en este caso? Tiran, pescan a ver quién les entrega los datos. Y con el COVID ha sido una locura porque empezaron con el tema de las medicinas milagrosas, de la moringa para arriba, y ahora están con todo el tema de los antivacunas. Entonces, te mandan una información a tu correo electrónico típicamente en la cual te dicen como no se vacune con Pfizer, que esa vaina lo va a matar. Entonces, entras al link, entregas una información y a raíz de eso se genera una vulnerabilidad y un consecuente daño. ¿De acuerdo? El tema del cambio en el panorama legal. Voy a poner un ejemplo que de pronto ustedes que están más jóvenes no lo recuerdan, pero el SOAT en sus inicios era un ramo en el que todo el mundo quería estar. Era un ramo absolutamente maravilloso porque la gente no sabía cómo reclamar. En el momento en el que la gente aprendió a reclamar de un lado y del otro, desafortunadamente, como ocurrió en este país, se convirtió en la póliza de salud de la gente más humilde, pues el SOAT se toteó. Lo mismo puede estar pasando con este tema. La gente cada vez está documentando más. La gente cada vez está leyendo más los acuerdos que está firmando o que está aceptando con los proveedores de información, con las aplicaciones y demás. Y con todo este tema de protección de datos, con todo este tema de habeas data, cada vez la gente está aprendiendo a reclamar más, como les digo, y también los gobiernos, los legisladores están endureciendo muchísimo todo este tema de protección de la información. Y está todo lo relacionado también con la transformación digital y los nuevos ataques, porque los más viejitos, pues como que ya el Internet nos parecía una locura, pero ya estamos escuchando hablar cada vez más de inteligencia artificial, de redes 5G, de criptomonedas, de blockchain. Ahora con el tema de los códigos QR se está generando todo un tema delicadísimo de vulneración de la información. Incluso pues los invito a que lean sobre el tema de tormentas geomagnéticas o tormentas solares, que esto pues es como una cosa que cada vez está volando la mente y pues obviamente lo digo medio en chiste, pero hasta los conspiranoides están hablando pues del famoso chip en la vacuna contra la COVID-19. Entonces fíjense cómo todo este tema, a medida que aumenta y a medida que existen más desarrollos en temas de digitalización y en temas de sistematización, pues por supuesto se incrementan exponencialmente los riesgos. Entonces esto es una solución que interesa, y lo digo desde ya, a todas las empresas. Obviamente Suramericana tiene un apetito de riesgo, y me anticipo un poquito a que ustedes van a decir ahorita cuando les diga a qué empresas no queremos llegar, y ustedes nos van a decir, no, pero entonces ¿esto a quién se lo vende uno? Se lo puede vender a todo el mundo. Me voy a anticipar a algo y no sé si estoy siendo infidente y que por ahí vi a David conectado, no me vaya a alar las orejas. La promotora fue víctima de un ataque. Suramericana fue víctima de un ataque, y de un ataque cubierto por esta póliza. Entonces, nosotros somos empresas del sector financiero, pues, a ver, indirectamente sí, pero no lo somos. ¿Manejamos información sensible? Bueno, puede que sí, puede que no. ¿Manejamos historias clínicas? No. ¿Manejamos cuentas bancarias? Puede que sí, puede que no, pero mi mensaje es un poquito, somos una promotora de una compañía aseguradora. En principio alguien podría decir, hombre, esto no es para ustedes, fuimos atacados. Los mismos comercializadores como Sura fueron atacados. Los hoteles, ahorita que vamos a ver un par de ejemplos, son atacados. Las empresas del sector real. Exactamente, les puedo decir que todas las personas naturales y jurídicas vamos, y por eso les decía, a ser objeto de un ataque de esta naturaleza en cualquier momento. Entonces, simplemente discúlpenme el contexto tan amplio que les di acá, pero es importante, como les digo, entender y que ustedes entiendan, esto le interesa a todo el mundo. Todas las empresas tienen interés en esta solución. Que la comercialicemos o no es otra cosa, pero vamos a ver ya cuando entremos en materia, ahora sí en la póliza, porque esto interesa a todas las empresas. Ahora sí, entrando un poquito en lo que es la póliza de protección digital, la solución de protección digital, es una solución tremendamente completa en este tema. ¿Por qué tremendamente completa? Porque ataca casi que todos o todos los frentes asociados al tema cyber. ¿Cuáles son todos esos temas asociados al riesgo cyber? Primero, el tema de responsabilidad civil, es decir, los daños que mi empresa cause a terceros. Segundo, como lo ven ahí, las pérdidas propias, es decir, ya no los daños que yo cause a terceras personas, sino los daños que yo pueda sufrir.
Y tercero, la gestión de crisis, que fíjense cómo está íntimamente relacionada con la definición de riesgo cyber que les decía ahorita, que es todo el tema de protección a la reputación. Yo no sé, ustedes ya han escuchado mil veces la famosa frase de Warren Buffett de nos demoramos 25 años en construir la reputación de una empresa y 5 minutos en destruirla. Esta cobertura de gestión de crisis tal vez es de las más importantes hoy en día. Y aquí hago un paréntesis, una invitación. Hay varias soluciones de esta compañía, principalmente dos, esta y directores y administradores que atacan este tema reputacional. Por esa razón, la invitación también es estudiemos esto porque a las empresas el riesgo reputacional es uno de los 5 riesgos estratégicos más preocupantes para las empresas alrededor del mundo hoy en día. Y hay dos soluciones de Sura, esta y directores y administradores, que de alguna manera tocan el tema de gestión de crisis. Así que la invitación un poquito es a que profundicemos en esto, estudiemos y ofrezcamos la solución porque les insisto, está en el top 5 de los riesgos que más les preocupan a las empresas alrededor del mundo en este momento. Entonces, esta solución tiene 3 grandes grupos de coberturas: daños a terceros, pérdidas propias y todo lo que tiene que ver con la gestión de crisis, que está, insisto, íntimamente relacionado con el tema de riesgo reputacional. Rápidamente, coberturas de responsabilidad civil. Siempre me lo escuchan. Vamos a hablar primero en términos generales de qué es la RC. Me lo han escuchado mil veces. Para que exista una afectación de la responsabilidad civil, tiene que haber un daño, un hecho que genere ese daño y un nexo de causalidad entre el daño y el hecho que lo genera. Caso puntual, hay una vulnerabilidad en los sistemas de la información de Bancolombia. Se mete por ahí un ciberatacante, coge mis datos bancarios y compra con mis tarjetas de crédito 2 o 3 millones de pesos. ¿Cuál es el hecho? La vulneración en los sistemas de información de Suramericana y el consecuente hackeo. ¿Cuál es el daño? Que yo perdí 2 millones de pesos. ¿Cuál es el nexo de causalidad? Que esa pérdida de 2 millones de pesos, la causa eficiente fue el hackeo del cual fue víctima Bancolombia. ¿Hay responsabilidad? Sí. ¿Por qué? Porque están presentes los 3 elementos de la responsabilidad: un hecho, un daño y un nexo de causalidad entre ese hecho y ese daño. ¿Cómo opera esta póliza en materia de coberturas de RC? Por reclamación, es decir, es claims made. ¿Qué significa eso? Que voy a cubrir aquellas reclamaciones que me hagan aquellos terceros que se hayan sentido afectados por una vulnerabilidad en los sistemas de información míos, por una afectación de su seguridad, dentro de la vigencia de la póliza. Entonces, dentro de la vigencia de la póliza, lo que me reclamen está cubierto en el tema de RC, porque ya vamos a ver que esta es una póliza híbrida. ¿Cuándo existe esa RC? Cuando se derive de un error por la afectación en los sistemas o la seguridad en los sistemas de información. Si un solo siniestro afecta a varias personas, se considera como un solo evento y esto tiene una implicación en el siniestro, en el deducible. ¿Por qué? Porque solo va a presentarse un deducible si como consecuencia de un mismo evento varios terceros son afectados. También vamos a ver que esta póliza cubre no solo a terceros propiamente dichos, llamemos clientes o terceros, sino también a los mismos empleados de las empresas. Y también se cubren a los proveedores de los servicios como asegurados principales. Supongan ustedes que en la promotora tenemos una empresa que se llama Sapian, que es la que se encarga de todo el tema tecnológico. Si Sapian causa un daño a un tercero en desarrollo del objeto social que tiene con nosotros, en desarrollo del contrato más bien que tiene con nosotros, está cubierto como asegurado principal en la póliza, lo cual es una garantía también importantísima para los clientes, porque muchas veces los clientes dirán, no, pero es que yo realmente no manejo los sistemas de información, sino que los maneja un tercero que yo tengo contratado. Pues entonces esa objeción es muy fácil de manejar para decir, es que en esta póliza ese tercero, ese Sapian, para el ejemplo que les ponía, está asegurado como si fuera asegurado principal. Como yo no los puedo ver, por favor, alguien que me valide si me están escuchando bien. Mil gracias. Súper bien. Mil gracias. Listo, mil gracias. Entonces, en ese gran capítulo de coberturas de RC, vamos a ver 3 coberturas o 3 subcoberturas que tiene la RC. La primera, la responsabilidad en la que yo incurro derivada de una violación en la información que es privada o confidencial. De entrada les voy a decir, no hay una norma en Colombia que defina qué es información privada o confidencial. Hay jurisprudencia, hay alguna doctrina sobre este tema, pero no hay una norma que diga esto es privado y esto es confidencial. ¿Cuál es la forma más fácil de decirlo, hombre? Todo aquello que no sea público se puede considerar privado o confidencial. ¿Qué se considera público en el caso de las personas naturales? El nombre, la cédula, la dirección, el teléfono.
Lo que no sea eso se puede considerar como privado confidencial. Entonces, ¿qué me va a cubrir este amparo específicamente? Los perjuicios que yo le cause a un empleado, como les decía hace un momento, o a un tercero, derivados de una reclamación que me haga. ¿Por qué? Porque yo como empresa violé la seguridad, la salvaguarda que él tenía depositada en mí, de su información confidencial, de sus datos personales, o la infracción que yo haya tenido de la legislación que exista sobre la materia de protección de datos en el momento. ¿Cuál es un caso típico? Fíjense que aquí hay algo interesante. Esta cobertura no está solamente enfocada en el riesgo cyber. Si, por ejemplo, yo imprimo una base de datos en la oficina, la pongo sobre la impresora, impresa, la pongo sobre la impresora y alguien de manera inescrupulosa tiene acceso a esa información y hace con esa información un daño y causa un perjuicio, ese perjuicio puede estar cubierto por esta póliza a pesar de que no es necesariamente derivado de un incidente cibernético. ¿Por qué? Porque esta cobertura lo que quiere, valga la redundancia, cubrir es cualquier violación en la que yo incurra como, insisto, responsable de salvaguardar la información privada o confidencial de un cliente o de un empleado y viole ese deber de salvaguardar esa información y con esa información se le cause daño a un tercero. Supongan ustedes, porque siempre nos piden escenarios de siniestros, el caso típico, por ejemplo, de la información relacionada con información bancaria. Imagínense ustedes, por ejemplo, que yo comparta la base de datos de alguno de ustedes y como consecuencia de eso les empiece a ustedes una pérdida generalizada de negocios y ustedes me puedan a mí comprobar que esa información que era privada porque era la base de datos, por ejemplo, de sus clientes más top o que había en esa base de datos una información muy sensible de sus clientes que hizo que ustedes perdieran esos clientes y puedan comprobarme ese perjuicio, eso estaría cubierto también por acá. O supongan ustedes, por ejemplo, que una persona que sea VIH positivo, por ejemplo, se filtra esa información y como consecuencia de eso pierda, por ejemplo, contratos con marcas o pierda un contrato de trabajo. Eso es un perjuicio que como consecuencia de esa violación en el manejo de la privacidad o de esa confidencialidad de la información estaría cubierta por esta póliza. Entonces, primer amparo de RC, cualquier daño que sea probado y reclamado. ¿Por qué? Por la violación de la privacidad o la confidencialidad en la información derivado de un evento cyber o no, como el ejemplo que les acabo de plantear. Ahora bien, viene ya algo sí muy relacionado con el tema cibernético. Ya es un virus informático, ¿sí? La responsabilidad en la que yo incurra como empresa o como asegurado porque un tercero o un empleado me reclame como consecuencia de ¿qué? De un virus que afecte los sistemas de información, que como consecuencia de él se me roben unos datos o que suceda algo que se llama ataque de denegación de servicio. ¿Qué es el ataque de denegación de servicio? Los que sean más especialistas en temas cyber, por favor, me disculpan si soy muy chambón en esta explicación, pero básicamente el ataque de denegación de servicio sucede cuando los ciberdelincuentes simulan como, por ejemplo, si, voy a decir cualquier cosa, 1.000 millones de personas quisieran acceder al mismo tiempo al cotizador de Suramericana. Lo que hace eso es que se totea el servidor o la página de Suramericana, colapsa y las personas que realmente deben hacer uso legítimo de eso, que pueden ser para el ejemplo ustedes, no lo pueden hacer. Es decir, hay una denegación de servicios, se deniega el servicio porque está siendo atacado por un gran número de personas al mismo tiempo o más bien están tratando de acceder al mismo tiempo a un servicio, lo que hace que las plataformas caigan o la página caiga y si eso causa un perjuicio a una tercera persona, pues ese está, digamos, cubierto por esta póliza. Si hay preguntas como yo no veo manos, me las van haciendo o me van interrumpiendo cuando ustedes quieran. Entonces, simplemente en materia de RC hemos visto la RC por violación al deber de cuidado de la información confidencial o sensible, la responsabilidad por un virus informático. Entonces, lo que les digo, hombre, a través de la promotora se generó un virus por una vulnerabilidad del sistema de información que le causó daño a una tercera persona porque le robaron sus datos y demás, está cubierto. Si hay una denegación de servicio, está cubierta o si hay una violación también en la seguridad de esos datos. La tercera cobertura de RC es la RC por publicación de contenido digital. Supongan ustedes que en sus páginas web empiecen a hacer ciertas publicaciones. Muchos de ustedes en sus redes sociales hacen videos y demás. Imagínense que ustedes sin querer difamen, injurien, calumnien, dañen una marca o
a una persona natural y esa persona les reclame a ustedes por injuria o por calumnia o por difamación, o supongan ustedes que hagan un mal uso de una marca, de un eslogan, de una propiedad intelectual sin ustedes saberlo, y como consecuencia de eso, por haberlo publicado en sus redes sociales o en sus páginas web, se deriva una reclamación de una tercera persona. Eso está cubierto. ¿Listo? Entonces hasta acá el primer gran grupo de coberturas de RC. Insisto, violación a la información privada o confidencial, robo de datos o denegación de servicio por virus informáticos, y todo lo que tiene que ver con publicación publicación en contenidos digitales que vulneren, por ejemplo, temas de marcas, eslogan, derechos de autor, o que una persona pueda sentirse injuriada o calumniada. Entonces, fíjense cómo aquí estamos abarcando un espectro gigante en materia de responsabilidad civil, y por eso esta solución es demasiado interesante para nuestros clientes potenciales, como lo vamos a ver. Ya entonces pasamos la cobertura, el capítulo de RC. Ahora son las coberturas de pérdidas propias. No necesita explicación. Es decir, son las pérdidas que yo sufra durante la vigencia de la póliza. ¿Por qué les decía hace un momento que esta es una póliza híbrida? Porque si bien es cierto, las coberturas asociadas a responsabilidad civil son claims made, es decir, son por reclamación, las coberturas de pérdidas propias son por ocurrencia. Es decir, mientras en el RC yo necesito una reclamación, porque son claims made, insisto, aquí las pérdidas propias son por ocurrencia. Es decir, voy a cubrir no lo que me reclaman, porque no tiene sentido, además en este amparo, sino lo que me ocurra durante la vigencia de la póliza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las coberturas de pérdidas propias? La primera, la recuperación de los activos digitales. ¿Qué me van a cubrir acá? Los costos en los que yo incurra para recuperar o restaurar hasta el momento más cercano al que se encontraban mis activos digitales antes de un incidente o de un ataque cibernético. Es decir, me vulneraron a mí en la promotora y me dañaron una base de datos. ¿Qué me va a cubrir esto? Los gastos razonables en los que incurran para recuperar esa base de datos hasta el momento más óptimo o más cercano a cómo se encontraban antes del ataque cibernético. ¿Qué son activos digitales? Como está la definición en la póliza, es la información que está almacenada en medios digitales y que incluye, por ejemplo, también el software, pero también las configuraciones de los sistemas de cómputo y, como les decía hace un momento en el ejemplo, las bases de datos y su contenido, que hoy en día, para hablar de casuística, son tal vez los activos digitales más afectados en las empresas, las bases de datos. ¿De acuerdo? Y aquí les hago un paréntesis. Ustedes me han escuchado hablar del caso Rappi. Todos creemos que Rappi gana muchísima plata, sobre todo porque nos llevan 10 minutos en mercado, porque nos llevan hamburguesa. Está bien, ellos ganan plata por eso, pero realmente la mayor fuente de ingreso de Rappi es la información que tiene de nosotros. Antes las bases de datos las... Ah, sé que me fui, no sé si me están escuchando en este momento. Hola, sé que me Bueno, en el fui, no sé si momento me sí. están escuchando. Sí, en el Sí se le momento escucha. Ok, perfecto. Entonces, no sé si me escucharon la última parte, pero simplemente les estaba diciendo el caso de Rappi, que el caso de Rappi, que les decía, todo el mundo cree que ellos ganan sobre todo por vender productos, pero realmente lo más valioso de Rappi es la información tan, digamos, tan contundente y tan completa que tiene de uno. Rappi sabe que a mí no me gusta la hamburguesa con cebolla. Rappi sabe que yo pido 3 veces por semana hamburguesa. Rappi sabe que yo compro el soda en noviembre. Rappi sabe una cantidad de información mía, y eso es lo que realmente vale, porque ellos lo venden a otras personas a quienes esa información les es absolutamente relevante. Entonces, como pérdidas propias, simplemente para no desviar, qué pena pues por el ejemplo, pero la recuperación del activo digital, que como les digo, principalmente son las bases de datos, es lo que se cubre a través de este amparo. El segundo amparo de pérdidas propias es el de interrupción del negocio. ¿Qué voy a cubrir aquí? Básicamente el lucro cesante, es decir, la pérdida del beneficio o el incremento en los costos de mi operación como consecuencia de una falta de disponibilidad, ya sea total o parcial, de mis sistemas informáticos. ¿De acuerdo? Para seguir con el caso de Rappi, imagínense cuánto puede costar la indisponibilidad de la plataforma de Rappi. ¿Cuánto deja de vender Rappi
en 20 minutos de indisponibilidad de la plataforma. ¿Cuánto pierde Bancolombia? Que ya hemos visto, pues, y todo lo hemos sufrido y hemos visto los 1000 memes que hay sobre el tema por la indisponibilidad, sobre todo en estos días de quincena, de sus plataformas. Entonces, si se interrumpe el negocio como consecuencia de una falta de disponibilidad, eso está cubierto. ¿De acuerdo? Eso es lo que se cubre aquí. Ya sea que yo pierda plata o que por tratar de recuperar esa disponibilidad tenga que incurrir en un sobrecosto o en un incremento. Entonces está cubierto tanto lo que dejo de percibir como lo que tengo que sacar de mi bolsillo para, digamos, recuperar, insisto, esa disponibilidad de ese sistema de información. Estamos hablando de pérdidas propias para que no nos desviemos. La primera pérdida propia, recuperación de activos digitales. La segunda, interrupción del negocio. La tercera, muy importante, pérdida propia. Ya no estamos hablando de las transferencias chanchulleras que afecten a terceros, sino las que me afecten a mí. Entonces, ¿qué pasa? Si como consecuencia de una transferencia electrónica fraudulenta yo pierdo plata y no puedo recuperar ese dinero, ya sea porque el banco no me lo reconozca o yo definitivamente ya no pude encontrarlo o recuperarlo, está cubierto hasta el límite contemplado en la póliza esa transferencia electrónica fraudulenta que me afecte a mí, porque recuerden que ya no estamos hablando de RC, sino que estamos hablando de pérdidas propias. Y el cuarto, fíjense ustedes cómo se conecta con lo que yo les decía del ransomware. Recuerden que ransomware, la palabra ransom es rescate. Y aquí lo que estamos hablando es de una extorsión cibernética. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me secuestran la información, me secuestran una máquina, porque también ha pasado, y como consecuencia de ese secuestro me piden que yo pague una cantidad de dinero que típicamente son bitcoins, para que me liberen esa máquina, para que me liberen esa información, eso está cubierto por esta póliza. Es decir, me cubren lo que yo tenga que pagar para que esa información sensible o confidencial no salga al público o no me la dañen o con ella no me causen un perjuicio. Eso está cubierto por esta póliza dentro del amparo de pérdidas propias, que como les digo, se conecta muchísimo con ese delito de ransomware que les explicaba al principio que era uno de los riesgos que más preocupaba a las empresas para el 2021, hablando de riesgos cibernéticos. Ya hemos hablado entonces, y discúlpenme si me voy pasando, pero voy a tratar de terminar rápidamente. Hablamos entonces de coberturas de RC, hablamos de pérdidas propias y ahora vamos a hablar de las coberturas de gestión de crisis, que como les decía, también estaban íntimamente relacionadas con la definición de riesgo cyber en la parte que tocaba con todo el tema de riesgo reputacional. Entonces, ¿qué me ampara la gestión de crisis? Pues básicamente el atender ese evento de crisis que se puede generar como consecuencia de un riesgo reputacional derivado de un fallo en los sistemas de información. Listo, ya vamos a aterrizar este tema. La primera cobertura entonces de gestión de crisis es ¿cuál? La protección de la reputación. Ya hablábamos del comentario o la frase famosa de Warren Buffett de la reputación, que es hoy en día, como les digo, uno de los 5 riesgos más importantes para las empresas o más preocupantes para las empresas. ¿Qué me pagan a mí? Ojo, no me van a pagar a mí, por ejemplo, la pérdida del valor de mis acciones como consecuencia de un evento reputacional. No, lo que me van a pagar a mí es una batería de expertos, abogados, especialistas en manejos de imagen, publicistas, etcétera, etcétera, que salgan a hacer frente a los efectos adversos de que sufra mi imagen como consecuencia de un evento reputacional. ¿Con el fin de qué? Con el fin de volver al estado actual, anterior, perdón, a ese evento, el top of mind que tenía la gente de mi marca antes de que ocurriera, insisto, ese evento. Entonces, para organizar la idea, resulta que por un evento cibernético, por un ataque, como pasó, por ejemplo, con PlayStation, a los que les gusten los videojuegos, Sony sufrió un ataque en el cual los datos de millones de videojugadores alrededor del mundo se vieron filtrados. Y entonces, ¿qué pasa? Las acciones de Sony cayeron un montón en ese momento. ¿Pagamos esa caída? No. ¿Qué pagaríamos ahí? Como salió Sony a hacer frente a ese riesgo, a decir a través de unos expertos en relacionamiento público, en publicidad, en manejo de imagen y demás, hombre, tranquilos, su información está a salvo, nosotros somos una empresa segura, no desconfíen de nosotros, somos la marca más importante, bla, 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 bla. Eso es lo que vamos a pagar como protección a la reputación. También vamos a pagar los gastos de defensa que se derivan de una reclamación por un evento cubierto por esta póliza. No me voy a detener a mí, son típicos gastos de defensa derivados, insisto, de un evento amparado por la póliza.
Y esto es un poco lo mismo, los gastos de investigación oficial, que también eso les va a servir para el resto de soluciones que contemplen gastos de defensa. Los gastos de defensa típicamente son asociados a un juez, pero hay también investigaciones que hacen, por ejemplo, típicamente las superintendencias, las contralorías, las procuradurías y demás. Estos son considerados gastos de investigación oficial y también están cubiertos. En otras palabras, están cubiertos tanto los gastos típicos de un juicio civil, por ejemplo, como los gastos de una investigación que podría ser, por ejemplo, una superintendencia. Y también hay una cobertura que es sumamente importante, que es la de gastos forenses. ¿Por qué es muy importante esto? Porque no se trata solamente de pagar las consecuencias de una vulneración en mis sistemas de información. Para mí como cliente es muy importante saber por dónde se me metieron y que no se me vuelvan a meter. Entonces aquí lo que voy a pagar es básicamente los gastos en los que se incurra para investigar cuál fue la causa de la violación que hizo que yo incurriera en esa pérdida propia o en esa responsabilidad civil o incluso en esa crisis por o como consecuencia de un riesgo reputacional que se materializó. El gasto de emergencia también le va a servir a ustedes para todas las pólizas que lo tienen las de RC, las de infidelidad, las de directores y administradores. Esto simplemente estamos hablando de gastos de defensa, los gastos de defensa siempre tienen que ser aprobados por Suramericana previamente, pero habrá casos muy particulares, muy especiales en los cuales el cliente no puede esperar a que Suramericana se los apruebe. Entonces, ¿qué hace el cliente? Contrata a ese experto, contrata a ese abogado, contrata a ese relacionista público, contrata a ese publicista y mientras sea razonable ese gasto y se lo pase a la compañía dentro de los 15 días hábiles siguientes haber incurrido en él, Suramericana se lo va a reconocer. Eso es lo que se conoce como gastos de emergencia. Esto de extensión de cobertura no lo voy a mencionar para ir cerrando. Bueno, simplemente la extensión de cobertura es, si yo no quiero seguir con la póliza, lo que hago es comprar por un precio X una extensión de cobertura para que las reclamaciones que me lleguen, aún no teniendo póliza, me las cubra la compañía. ¿Por qué no me gusta detenerme aquí? Y aquí lo hemos hablado mil veces con Julián, con David y demás. No es una cobertura que tenga mucho sentido, porque la prima de esa extensión es casi la misma prima de la póliza completa. Entonces no tiene ningún sentido comprar simplemente una extensión cuando puedo comprar casi que por el mismo valor la cobertura completa. Pero eso es para que cuando lo lean no crean que simplemente lo pasé por alto, sino que realmente, por lo menos desde nuestro punto de vista, no tiene mucho sentido. Si alguno de ustedes tiene una información diferente, súper chévere que la comparta. Para ir cerrando, consideraciones muy importantes. Esto no se renueva automáticamente, hay que renovarlo año tras año. Los sublímites no suman al valor asegurado. Hay varias coberturas de estas que son un sublímite, es decir, la única que es el límite general son las coberturas de RC. Hay otras que están sublimitadas y hacen parte de ese valor, no suman a ese valor. Se puede dar retroactividad porque acuérdense que cuando estamos hablando de claims made, estamos hablando de reclamación. Entonces, en algunos casos específicos se podría analizar la posibilidad de dar una retroactividad, es decir, voy a cubrir las reclamaciones que me hagan dentro de la póliza de pronto por un evento que se haya iniciado, se haya generado antes de que esa póliza haya iniciado vigencia. La verdad es que somos súper enemigos de darlo, pero digamos a nivel de políticas está. No hablamos de exclusiones, pero son casi 30 exclusiones, los invitamos a leerlas, creo que no tenía mucho sentido hablar de eso. Importantísimo leer las definiciones del clausurado para entender qué es un activo digital, qué es una extorsión cibernética, más o menos la hemos visto, pero cuando estén frente a un cliente es importante leerlas que están muy bien detalladas en el condicionado. En temas de prescripción, hay una prescripción para la responsabilidad civil y otra para pérdidas propias. Yo he explicado la prescripción de RC 1000 veces y no sé si este es el espacio, pero recuerden que la prescripción para RC puede ser casi que hasta 12 años, en la medida en que, no sé si enredarlos con esto, pues, pero recuerden que en RC existen varios términos de prescripción. La acción directa que puede tener el perjudicado contra la compañía, que es de 5 años, la acción que puede tener el perjudicado contra el asegurado, que es de 10 años, y la prescripción que tiene el asegurado para reclamarle a la compañía a partir de que recibió esa reclamación judicial o extrajudicial de ese perjudicado, que es de 2 años. Sé que es un trabalenguas, pero simplemente para no enredarnos, hay una prescripción para RC y otra para pérdidas propias. Como les digo, la prescripción para RC puede ser hasta de 12 años, mientras que la de pérdidas propias será la prescripción ordinaria del Código de Comercio, que es típicamente de 2 años. Importantísimo, hay subrogación, es decir, yo pago,
pero si yo puedo saber quién fue el causante del daño, Suramericana se subroga y le cobra a ese tercero que fue el causante del daño, llamémoslo hacker. Hay una independencia de coberturas. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de que yo pague una cobertura no quiere decir implícitamente que esté aceptando otras coberturas de la póliza. Eso lo establece la póliza como tal. Si por un mismo evento se afectan varias secciones, porque fíjense que esto es muy interesante, puede haber una vulneración de los sistemas de información por un virus, entonces afecta la cobertura de virus, ¿cierto? Pero adicionalmente ese virus hace que se vulnere información confidencial, estoy afectando otra cobertura. Pero adicionalmente era información confidencial de una persona que es VIP y se genera un riesgo reputacional, estoy afectando ya 3 coberturas. En ese caso, por ejemplo, se afecta más bien el deducible más alto. Como les decía al principio, la diferencia entre empresas y empresas más o empresas plus es el valor asegurado. Hasta 400 millones de pesos de valor asegurado es protección digital empresas, por encima de eso es protección digital empresas plus, y cuando estamos hablando de una empresa de más de 200 empleados y más de 30.000 salarios mínimos en facturación, es empresas plus. Si está por debajo de eso, es empresas simplemente, pero como les decía, el condicionado es exactamente igual. Consideraciones importantes de esta póliza: no se puede restablecer el valor asegurado, es decir, contraté un límite de 100, si se me agotó de malas, no puedo tampoco tomar otra póliza adicional si durante la vigencia del seguro se me agotó, tampoco puedo ofrecer vigencias inferiores a un año, y sí puedo financiar la prima y venderlo como monolínea, no tiene que ser un cliente vinculado. Aquí viene, pues yo sé que esto es un dolor, y es cuáles son empresas no objetivo para esta solución. No nos interesan ni servicios públicos domiciliarios, ni empresas de salud, no nos interesa call center, no nos interesa el sector público, no nos interesan proveedores de tecnología de la información. Bueno, todas las que ustedes ven ahí, que como les digo, muchas veces nos dicen, no, pero entonces ¿a quién le vendo esto? Les decía desde el principio, cualquier empresa es mercado objetivo para esta solución. Perdón si alguien me puede ayudar con cerrando los micrófonos. Ya vamos con ello. Listo. Esto simplemente es un cuadro que ni siquiera voy a pasar por acá, pero les voy a compartir la presentación. En este cuadro simplemente lo que digo es cuál es la cobertura y si está sublimitada o no. Esto es lo que yo les decía. Las RCs están todas al 100%, ya las otras están sublimitadas. ¿Cómo leemos esto entonces para los que no lo tengan claro? Supongan ustedes que yo contrato un límite de 1.000 millones de pesos. ¿Listo? Si tengo un evento de responsabilidad civil por violación en la información privada o confidencial, Sura me va a reconocer hasta esos 1.000 millones de pesos. Pero resulta que si tengo la solución de empresas, no empresas plus, sino empresas, y tengo un tema de recuperación de activos digitales, Suramericana ya no va a ir hasta los 1.000, sino que va a ir hasta 150 porque está sublimitada a 15 millones de pesos. ¿De acuerdo? Y lo mismo acá, si estamos en empresas plus, pues ahí ya vamos hasta el 30%, que para el ejemplo serían 300 millones de pesos. Listo, ahí no nos vamos a detener. ¿Qué necesitamos para cotizar? Rápidamente, SARLAF, nombre de la persona, NID, el plan que elegiste, protección digital o protección digital plus. Dice las políticas que cualquier otro documento, pero no lo estamos exigiendo, y un formulario como es típicamente necesario para las soluciones de RC típicamente. Hasta aquí había un par de ejemplos, pero creo que por un tema ya los hemos ido dando. Simplemente decirles pues que esto es una solución que en serio interesa a todos los sectores, que es una solución que es interesante para todas las empresas. Evidentemente no vamos a poder llegar a todas. Ya vimos el apetito de riesgo, ya vimos que gran parte, ustedes nos van a decir, hombre, pero pues esto le interesa a los desarrolladores de software, y usted no le puede dar a un desarrollador de software. No, ¿por qué? Porque es una política de la empresa y porque un desarrollador de software tiene un riesgo elevadísimo que la empresa no quiere asumir. Ah, venga, pero es que esto le interesa a los bancos o a las financieras, ¿se lo podemos dar? No. Ah, pero entonces ¿a quién le damos esto? A cualquier empresa. Realmente, como les decía, en la cabeza de los empresarios, el riesgo cibernético es también uno de los 5 riesgos más importantes hoy. ¿Por qué? Porque como les decía al principio, sabemos que es un riesgo cierto. Entonces, eso puede ser parte de la argumentación que nosotros podemos entregarle a las empresas. Es un riesgo cierto. Y discúlpenme, solamente para terminar, qué pena, no había visto ni siquiera la hora, que estos son espacios que planeamos para media hora, pero tal vez con la cantaleta del principio me extendí mucho. Esto, señores y señoras, se conecta maravillosamente con Empresas Sura. Por favor, hablemos de Empresas Sura. No lo estamos haciendo. Cada vez que yo visito una empresa, digo, ¿les han hablado de Empresas Sura? No, ¿qué es eso?
Hablemos de Empresa Sura. ¿Y por qué digo que se conecta muy bien? Porque dentro de las 5 verticales de competitividad de Empresa Sura está el tema tecnológico. De hecho, les voy a compartir un artículo que dice que en España, por el COVID, se incrementaron en un 51% las ventas de seguros cyber. Nosotros en la promotora creo que no tenemos ni 2 ni 3, o sea, no llegamos a tener clientes para eso. Todos los clientes son mercado objetivo para esta solución, o más bien, a todos los clientes les interesa esta solución. Ya lo del mercado objetivo y el apetito de riesgo es otra cosa, pero en serio, conecten esto con Empresa Sura. Utilicen Empresa Sura como pretexto de conversación con sus clientes. Es una maravilla, es facilísimo de entender, yo lo explico en un minuto. Empresa Sura es para la competitividad y sostenibilidad de sus empresas. Se apalancan 5 verticales: tecnología, talento humano, mercado, financiero y tributario y legal. Hablan con un generalista, les va a hacer una pregunta, sale un mapa de madurez. Con base en lo que más inmaduros estén, pasan con un especialista y es gratuito e ilimitado para nuestros clientes. Se acabó Empresa Sura. No es más. Señores, hablemos con nuestros clientes de Empresa Sura. Cuando hemos hablado de Empresa Sura acá, ustedes nos han dicho, hombre, no, algunos de ustedes, perdón, nos han dicho, venga, es que yo hablé del grado de satisfacción de las empresas que era 4,6 sobre 5. Alguien por ahí dijo, es muy respetable. Hombre, yo fui, para mí eso no es un 4,6. Pero por eso no privemos a las empresas de decirlo, de conocer Empresa Sura, porque al fin y al cabo esa calificación es una subjetividad. Para ti no es un 4,6. Puede que para el resto de empresarios que estadísticamente calificaron 4,6 sobre 5 Empresa Sura sí sea importante. Y como les digo, utilicemos eso como pretexto de conversación. Escojamos dentro de las empresas que ya tenemos cautivas, ni siquiera tenemos que salir al mercado nuevo. Como les decía, 7 de cada 10 empresas de la promotora solo tienen una solución. Miremos a qué empresas les puede interesar esto y digámosles que les queremos hablar de algo interesantísimo para ellas como es Empresa Sura. Y hablándoles de Empresa Sura, que como les digo, se demoran un minuto. Lo que yo les acabo de decir en un minuto es lo que yo le digo a los clientes en un minuto, que es Empresa Sura. Y utilicen ese pretexto de conversación para hablarles de sostenibilidad legal, para hablarles de protección digital. Y una última cantaleta, señores. Muchos de ustedes me han dicho, es que usted habla de sostenibilidad legal porque usted es abogado. Entonces estoy hablando de cyber porque soy ingeniero de sistemas. O los que me han escuchado hablar o han escuchado hablar de David de Todo Riesgo Construcción es porque David es ingeniero civil. O para vender una póliza de salud uno tiene que ser médico. No. Y seguramente les voy a contar una anécdota. Ayer tuve una reunión espectacular con Juan Manuel, que no sé si está aquí, con un cliente espectacular para hablar de sostenibilidad legal y directores y administradores. Y seguramente estoy aquí, estoy conectado. bueno, Juan Manuel me va a desmentir. Yo soy abogado, estaba hablando de sostenibilidad legal. La clienta de Juan Manuel, Maribel, me dijo, ve Juan, ya que la póliza de sostenibilidad legal cubre el tema societario, ¿será que un abogado de Sura me puede acompañar a una asamblea? ¿Qué le dije, Juan Manuel? Le dije, Maribel, excelente pregunta, ¿sabes qué? No tengo ni la más remota idea, pero te la voy a consultar y te voy a contar. Entonces, fíjense que esto no se trata de ser abogado para vender sostenibilidad o ser ingeniero para vender todo riesgo construcción o ser ingeniero de sistemas para vender cyber. No, es simplemente interesarse un poquito, ver la solución. ¿Qué hice yo para este espacio? Me fui a las políticas y me fui al condicionado. Hice una presentación, busqué cuáles eran los riesgos que más le interesaban a los clientes y les estoy hablando de cyber a ustedes. Espero que les haya parecido, que les haya hablado con suficiencia. ¿Soy ingeniero de sistemas? No. ¿Soy tecnólogo en sistemas? No, ni lo quiero ser. Y si yo voy a hablar de esto con un cliente y me pregunta, oiga, es que tuve una denegación de servicio, no sé qué y no sé qué y no sé qué, eso está cubierto, muy probablemente le diga lo que le dije ayer a la clienta de Juan Manuel. Déjame, yo lo consulto y te lo digo. Pero discúlpeme la cantaleta, es para decirles simplemente, de verdad, esto es un tema solamente de curiosidad. Seamos curiosos. Y como les decía al principio, estos espacios de conectados, y como me lo reiteraba Gio, hombre, estos espacios de conectados es, ve esta información, la puedo conectar yo con un cliente que tengo, potencial o actual. Yo les hablo mucho de los actuales porque, insisto, y qué pena ser cansino con esto, no me odien, pero 7 de cada 10 clientes de la promotora son monolínea. Y tenemos más de 50 soluciones empresariales. Yo sé, pueden tener el programa de seguros por otro lado. Yo sé, puede ser una panadería y a duras penas le puedo vender un PIN. Yo sé, a una panadería no le voy a vender un riesgo de ganado, no le voy a vender un riesgo salvo. Pero también, como les digo, cada vez que salgo, me doy cuenta que nos falta curiosidad. No le estamos diciendo a los clientes, ni siquiera a los actuales, no le estamos hablando de Empresa Sura. Por favor, hagan esa reflexión. De verdad, discúlpenme por ser cansino.
el viernes es el peor día para estar cansón como estoy hoy, pero de verdad lo hago con todo el cariño y con toda la intención de que desarrollen sus negocios, de que crezcan sus negocios y de que se den cuenta que hoy en día tienen un mercado cautivo, que ya son clientes de ustedes, sea en ARL o en empresariales, y no le están hablando de estas cosas. Los quiero mucho, de verdad, discúlpenme la cantaleta, que tengan un feliz día, que tengan un feliz puente, cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, si ustedes dicen, oiga, quiero profundizar en esto, no le entendí ni papa, y lo que yo les decía al principio, hombre, qué espacio tan maluco, eso no nos sirve para nada, díganoslo, nosotros no somos delicados, los más interesados en que esta vaina les aporte valor somos nosotros. Si esto no les sirve, ¿para qué me voy a poner yo a estudiar, a hacer una presentación, a ponerla bonita, a investigar, a consultar? No la hago. Gasto mi tiempo en otras cosas que a lo mejor son más útiles para ustedes. Como les digo, discúlpenme la cantaleta, espero que les haya gustado el espacio y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Y qué pena, pues, en serio, tan aburrido el que estuve hoy. Feliz día para todos. Ah, bueno, si alguien quiere... Feliz día para todos. Con gusto. ¿Nadie? Bueno. Chao, pues. Norma, ¿iba a hablar? No. No, que mil gracias. Ese regaño es excelente, forma parte de esta misma capacitación. No, gracias, excelente. Me encanta lo que dijiste. No tenemos que ser abogados, no tenemos que ser ingenieros. Si yo me estoy, por ejemplo, tratando de meter en ese tema que te hablaba, pues, de construcción y eso, yo aprendo todos los días y me leo las cosas y ahí estoy en un proceso de aprendizaje, pero nos metemos y salimos. Y lo estás haciendo muy bien, Norma. Muchas gracias. No, muchas gracias, Juan. Juan, yo también te quería agradecer porque ayer en esa reunión pues, que comentabas ahora, me di cuenta efectivamente de lo que decís. Pues eso ya lo han comentado en capacitaciones aquí en Conectados los viernes, ya nos lo han mandado a los correos y es una cuestión de ser más curiosos, de leer más y de ver que los clientes también tienen otro tipo de necesidades o de riesgos que nosotros podemos suplir y que nos va a ayudar a crecer a nosotros. Entonces, no, antes no es, para mí no es cantaleta, para mí es como antes motivador como a hacer eso, a ser más curioso, a leer más, a buscar más y aprender para seguir creciendo. Y realmente, pues, gracias, Juan, por el comentario, porque de verdad, miren que es un caso muy simple, o sea, y hablamos de directores, realmente la clienta estaba interesada en directores, pero cuando le explicamos, dijo, necesito comprar eso, y lo va a comprar seguramente. Y sostenibilidad, confío en que lo va a comprar. ¿Por qué? Porque ella dijo, yo tengo un buffet de abogados. Ya voy a salir para donde ella que me firme los 2 papeles. Perfecto, entonces fíjense que esto es un tema de verdad de curiosidad, como estamos diciendo, y de ofrecer. No le enviamos tampoco el bolsillo al cliente, que me lo han escuchado 1000 veces. No me compran, no me compraron, no pasa nada, pero es mi responsabilidad como asesor contarle. Qué pena, pues, ahora sí, un abrazo, de verdad discúlpenme, y ustedes saben que me tienen aquí para lo que necesiten, al equipo, los acompañamos, con Norma estamos haciendo un trabajo con constructores, presentamos una oferta de valor que a los constructores les interesa, así que por favor, tóquenos, hálenos el saco, búsquenos, de verdad que hay mucho por desarrollar, más de 50 soluciones empresariales, señores.